Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 25 de septiembre del año 2022. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de lo que está pasando en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en torno a rumores que han surgido y nuestra opinión en torno a ello. También hablaremos de la situación que vive hoy Haití, donde lamentablemente están hasta cerrando embajadas. Todo esto y una interesante conversación con Gloria Reyes, directora de Supérate, serán todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, esta semana ha seguido en el país los escándalos o los rumores de escándalos que lamentablemente están aflorando en la Cámara de Cuentas y que son temas que, aunque a uno muchas veces no le guste tratar, lamentablemente tiene que verlo, tiene que opinar, porque no se trata de un organismo cualquiera, sino de un organismo fiscalizador del buen manejo de los recursos públicos. Y yo no sé qué es lo que pasa en esa institución. Y digo que yo no sé qué es lo que pasa en esa institución porque lamentablemente de por vida, es decir, casi siempre que vemos designadas a los plenos, hay temas, hay conflictos, tanto de interés particular como de interés colectivo. Y a decir verdad, yo era de los que pensaban que con la reducción de 9 a 5 miembros, las cosas iban a cambiar en torno a ese organismo. Que ahora se salpica por una denuncia de dos damas, pero que en principio uno no sabe cómo tomar estas denuncias, porque cuando uno escucha las dos campanas, y con esto no estoy justificando nada, uno tiende a confundirse. Yo, particularmente, me siento confundido. ¿Por qué? Porque de repente hay jueces de la Cámara de Cuentas, miembros, perdón, que han cambiado de posición. Es decir, yo no creo, y esto es un mensaje ya directo a ese organismo, que lo idóneo para la Cámara de Cuentas es que, digamos, esto está 3-2 o esto está 4-1. No. Yo soy de los que piensan y creen que un organismo de esa importancia tiene que actuar como cuerpo. Yo soy de los que entienden que un organismo como la Cámara de Cuentas no puede actuar a la ligera, no puede actuar por chismes, no puede descalificar una cosa y calificar otra como bien, cuando los actores son los mismos que intervienen. Y si después de haber logrado por parte del Congreso en la República Dominicana una elección correcta, una elección que todos de una manera u otra hemos reconocido, ¿cómo va a ser que por chismes, que por intereses personales veamos al presidente y al vicepresidente y a otra señora de un lado y dos miembros del otro? No. Las instituciones de esa importancia, de ese carácter, no están para ello. Las instituciones están para otras cosas y en el caso de la Cámara de Cuentas, mucho más delicado aún. Mucho más delicado aún. También tengo que llamar la atención del Senado de la República. Yo me he quedado estupefacto porque me han dicho, me han informado de buena fuente que en el Senado se preparó un documento para que ellos lo firmaran. No es de eso que se trata, porque eso es como echarle una pasta para suavizar eso y dejarlo así. No,
el problema es más profundo. Y la responsabilidad de esos miembros es aclarar. Ahí se han hecho unas denuncias graves que hasta por el bien del presidente de la Cámara de Cuentas no se deben dejar así. Oigan bien lo que digo. Hasta por el bien, el futuro profesional, personal de este joven talentosísimo que es el presidente de la Cámara de Cuentas, eso no debe dejarse así. Porque si se deja así, se va a tener el pensamiento de que se le dio una pasta, un paño con pasta al zapato para que luzca limpio en ese instante. Y no, yo fuese ese señor y yo fuera el primero, si estoy en la verdad, yo fuese ese señor, yo fuera el primero en que me aclaren la situación, en defender mi honra, en defender mi moral. Porque yo lo que vi, y esto tengo que ser responsable diciéndolo, fue una campaña brutal de asesoría en relaciones públicas y comunicaciones, donde todos los medios publicaron la mismita declaración tipo nota de prensa. Y esta crisis, porque eso es una crisis para la Cámara de Cuentas, no se maneja con notas de prensa, se maneja con estrategias diferentes a lo que se ha hecho siempre, porque no estamos hablando de un disparate, no, estamos hablando de acusaciones serias, de acoso laboral, de supuestas invitaciones, de supuestas conversaciones. Fíjense que uso el supuesto porque tampoco tengo la confirmación, porque en este tipo de casos, cuando se ven envueltas diferentes personas, cada quien tiene su versión. Pero yo entiendo que la versión que debe florecer y que más debe importarle al presidente de la Cámara de Cuentas y a ese organismo es la verdad. Olvídense de lo demás. Si hay la verdad, usted va donde quiera y usted va a salir bien parado. Y usted va a lograr que esas fábulas, que esas difamaciones o esas supuestas fábulas, esas supuestas difamaciones se caigan. Pero de lo contrario, no me gusta porque pudiera pasar como el adagio, el que calla otorga. Y insisto, por su bien profesional, su futuro inmediato, el más interesado debe ser el señor Janel, que es el presidente de la Cámara de Cuentas. Y de ser comprobado que es falsa, tiene que haber alguna medida a personas que se dediquen a difamar con temas tan preocupantes. Miren, lo que sigue pasando en Haití tiene que llamar a preocupación a la República Dominicana y tomar el tema con la seriedad con que el presidente Luis Abinader lo ha tomado. Porque usted puede estar de acuerdo o no con el presidente Luis Abinader. Ahora, es el presidente de los últimos 4 que hemos tenido que con más seriedad, con más gallardía y con más patriotismo ha cuidado y defendido el territorio nacional. Verbo y gracia, la construcción del muro. Criticados por uno, amados por otros, dentro de los cuales yo me incluyo. Y me incluyo y respaldo el comportamiento fuerte del presidente frente al tema Haití, porque esta semana, que hoy culmina, domingo 25, vemos las noticias y nos daremos cuenta que las embajadas en Haití están cerrando. Las embajadas en Haití. Y no es de eso y es de eso que tenemos que cuidarnos. De esas pobladas, de esa delincuencia, que con una frontera tan débil, porque tenemos que decirlo, tenemos una frontera débil, es de 2 pasos que están esos haitianos aquí. O no vemos los carros, los camiones llenos de nacionales haitianos. Pero la comunidad internacional
caso omiso. Para la comunidad internacional en Haití no está pasando nada, Haití está todo bien. Lo que me da a mí a creer es que la mentalidad de esas grandes potencias es que resuelva República Dominicana ese lío. No, ese lío no es de nosotros, que resuelvan ellos que son sus vecinos. Ajá. Entonces, solamente Comunidad Europea para algunas cosas, solamente la OEA, la ONU, cualquier organismo para algunas cosas. Y cuando el presidente menciona a Francia y menciona a Canadá y menciona a Estados Unidos, bueno, lo hace porque el principal riesgo para nosotros se llama la pobreza y el hambre haitiana. Dios nos libre, óigase bien, Dios nos libre que aquí pase algo en algún momento. Dios nos libre que la República Dominicana sea afectada, porque no voy a hablar de invasión, por miles y miles de inmigrantes haitianos que, como es natural, van a salir de la parte pobre a la parte rica. Y cuando digo rica, perdón, no es que seamos un país millonario, pero frente a Haití, que es el país más pobre del hemisferio, somos un país rico. Porque esa condición que tiene la República Dominicana de vivir al lado del país más pobre del hemisferio, pero sobre todo compartiendo una misma isla, y agréguele a eso con una vulnerabilidad tremenda en la frontera, República Dominicana es el único país del mundo que tiene esas condiciones con un vecino de otro país. Entonces, claro que respaldamos que el presidente endurezca las medidas, que nuestras autoridades endurezcan los controles para así evitar que nuestro país continúe llenándose de indocumentados. Porque el problema no es la nacionalidad, el problema es de dónde vienen, cómo vienen, con hambre, de un país pobre, y van a donde ellos tienen la oportunidad de trabajar, de comer, de descansar y de estar en paz. De manera que mi llamado a la autoridad migratoria es a abrir los ojos, es a fortalecer, es a endurecer las medidas de controles para que nuestra sociedad siga siendo una sociedad de paz, una sociedad pujante, una sociedad de trabajo. Pero así, viviendo con el miedo de que un día vengan los haitianos y en masa entren, como hemos visto imágenes ahí que a Misael nos ha pasado, será muy difícil alcanzar metas que nosotros como país tenemos pendientes y queremos llegar. De manera que ojalá Haití empiece a recuperarse y nosotros no nos veamos tan afectados con esa situación. Señores, no se vayan. Cuando regresemos, hablamos con Gloria Reyes. Ella es la directora de Supérate. Ya volvemos. Como habíamos anunciado, nos acompaña mi amiga, directora de Supérate, miembro de la Comisión Ejecutiva del PRM también. Vamos a hablar de todo con Gloria Reyes. Gloria, buenas noches. Buenas noches. Qué feliz estoy aquí una vez más contigo, acompañándote después de tanto tiempo. No, y ahora es presencial, porque la otra vez fue por Zoom. Sí, fue por Zoom. Señores, ¿cómo ha pasado el tiempo? Gloria, déjame felicitarte. Qué linda te ves embarazada. A ti, Eduardo, muchas felicidades. Muchas gracias, Luis. Estamos felices, muy contentos de estar en esta nueva etapa. Y debo decirte que es muy emocionante estar en el rol
de servidora pública estando en gestación. Yo te iba a De verdad preguntar que eso es muy mismo. interesante. ¿Cómo es ese rol? Bueno, mira, la verdad que yo como soy madre primeriza, Primeriza. evidentemente estoy explorando, conociendo, aprendiendo de esta nueva etapa y que sí representa un desafío combinar los tiempos porque aunque uno quiere estar con la misma energía y el mismo activismo de siempre, la verdad es que cuando se está embarazada, y una de las cosas que más he tenido que aprender en este proceso, uno tiene que ir a un ritmo un poco más lento. En vez de yo tener que se mueve 15 bastante. actividades al día, bajamos a 10. Y la verdad que ha sido un aprendizaje constante y una de las cosas que yo siempre destaco y digo, caramba, las mujeres deberían tener un reconocimiento aún mayor en la sociedad. Porque cuando una mujer está embarazada, su cuerpo completamente cambia, sus órganos se mueven, el estado de ánimo emocional es un trauma que tú tienes en el cuerpo. Y entonces cuando somos quienes estamos trabajando y esforzándonos para que la continuidad de la especie se mantenga, cuando vamos a los empleos, las mujeres ganan menos que los hombres. Los empleadores se quejan si las mujeres piden mucho permiso porque tienen los niños, entonces es muy injusto definitivamente la desigualdad en ese aspecto entre los hombres y mujeres, tomando en cuenta el gran trabajo que hacen las mujeres al momento de gestar y evidentemente el de criar a los niños. Y llevar a una criatura 9 meses en su vientre. Así que yo aprovecho siempre ahora en este momento que estoy para sensibilizar sobre eso, del valor que tienen las mujeres y el gran esfuerzo que hacen, porque esta sea una etapa que a pesar de sus desafíos, las mujeres siempre están alegres, felices y quieren continuar creciendo sus familias, así que eso es algo que siempre hay que valorar. Vamos a hablar un poco de ese mismo tema en Supérate. Me imagino que esa inquietud, no porque tú estés embarazada, sino porque vienes con eso desde hace un tiempo, te motiva a involucrarte con mujeres y demás. Así es. ¿Qué programas está desarrollando Supérate en torno a las mujeres en la República Dominicana? Como ya tú sabes, Luis, Supérate es más que una tarjeta. Nosotros venimos de Solidaridad, de la tarjeta Solidaridad, que esencialmente se enfocaba en la transferencia monetaria, o sea, en la ayuda que se le daba a la gente. Con la llegada del presidente Luis Abinader al gobierno, nosotros hicimos toda una transformación en la visión y en toda la metodología de trabajo social con las familias, y adicional a esos elementos de transferencia, el dinero para los alimentos, hemos creado un sinnúmero de programas de creación de capacidades enfocados de manera primaria en las mujeres, porque el 60%, el 64% para ser más preciso, de quienes reciben estas ayudas del gobierno en las tarjetas son mujeres. Entonces, ¿en qué condiciones? ¿Solteras? Jefas de hogar, estamos hablando de cerca de un 45% aproximadamente de esas beneficiarias, de ese 60%. Cuando usted me habla de jefas de hogar es que son madres solteras, viven con sus hijos. Exactamente. Wow. Entonces, evidentemente tenemos que fortalecer todo lo que son programas para que esas mujeres puedan o vincularse al mercado laboral o puedan emprender un negocio. Para eso hemos creado un programa especial que se llama Mujeres Superemprendedoras, que es dirigido por una amiga tuya, Madeleine Díaz, que es la directora de Superación Económica. Suerte que esa no puede salir embarazada porque así se mueve. Ya, sí, no, la verdad que Madeleine y el equipo han hecho equipo. Un gran trabajo en todo lo que es la creación de un programa de acompañamiento para el emprendimiento de las mujeres y un programa que está vinculado a la inserción laboral. En el programa de emprendimiento se llama Mujeres Superemprendedoras. ¿En qué consiste? Eso es un programa donde se identifican mujeres beneficiarias de la tarjeta que tienen vocación para negocios o que tienen pequeños negocios o que tienen el interés de iniciar un negocio. Que no simplemente tienen la tarjeta para recibir el subsidio. Nosotros hacemos jornadas con ellas. Por ejemplo, recientemente estuvimos en Yaguate con 200 mujeres que fueron porque están motivadas para emprender, algunas con pequeños negocios, y la idea con ellas es que estamos trabajando unas capacitaciones intensivas de 3 meses y 6 meses. ¿Y en qué consisten las capacitaciones? Capacitaciones que procuran fortalecer el tema de la comercialización, de las finanzas, pero perdón, ustedes identifican, Gloria, por ejemplo, yo hago manteles. Claro, eso es, o sea, se segmenta la población, se hace levantamiento en las familias que están siendo beneficiarias y entonces ahí clasificamos
¿cuáles tienen vocación para emprender? Esas que ya tienen pequeños negocios, que hacen productos de limpieza en la casa, que hacen comida a domicilio, que tienen una pequeña fábrica de velas, o de cualquier... De muñeca de barro. Exacto, de artesanía. Hay otras que tienen negocio de paca en su casa. O sea, esas pequeñas, esas microemprendedoras, ¿qué es lo que queremos con ellas? Que nosotros no la continuemos empujando a la informalidad, sino que con este acompañamiento, la capacitación primero de esas habilidades blandas para el emprendimiento, pero también conocimiento de finanzas, bancarización, que logremos también con ellas organizar su presupuesto, que también puedan tener habilidades de servicio al cliente, de cómo manejar su cartera de cliente. Y al final de este programa tenemos la posibilidad de que ellas puedan ser beneficiarias de un capital semilla mínimo para arrancar su negocio con Promipyme, que estamos hablando de unos 50,000 pesos, que sería el primer monto para ellas iniciar. Luego que ellas van evolucionando. Pero ellas califican para ese monto siempre y cuando cumplan, yo asumo, con terminen el programa, el ciclo. Cuando terminan sus 3 meses de entrenamiento, entonces son evaluadas, tienen la facilidad que con este programa es un préstamo de una firma, porque normalmente estos micropréstamos... No hay los requisitos que... Exacto, tienen un requisito especial porque son de este programa que el presidente ha designado estos fondos. ¿Y cuántos fondos estamos hablando para ese programa? Está proyectado para este año unas 5,000 mujeres que estarían en este año en este programa Super Emprendedoras. Y la idea con esto es que ellas no se queden, y ahí es la diferencia de los demás programas de emprendimiento que hemos tenido en el pasado, porque hay muchos programas de emprendimiento. El tema es que primero, muchos de estos programas empujan a la informalidad. ¿Qué es lo que se promueve? Un saloncito de belleza en la casa, el negocito es la subsistencia. ¿Qué nosotros queremos? Que estas mujeres primero entiendan la importancia de la formalización, claro, pero que tengan facilidades. Por eso con ONAPI hemos logrado que el registro de marca y de nombre de estas pequeñas empresas tenga un 50% de descuento. O sea, bueno, si pagan 5,000 pesos, van a pagar 2,500 pesos. Con la Cámara de Comercio de Santo Domingo, con el tema del registro mercantil, hemos logrado también una exoneración para que las mujeres que van a emprender, que van a registrar su negocio, tengan esa facilidad. Y estamos discutiendo con la DGI también una facilidad para el tema impositivo. Ahí son complicados los de la DGI. Es más complicado, pero yo ellos dan facilidades, pero no te... Pero ¿qué es lo que queremos? Que si un negocio, formalizarlo, te cuesta 14,000 pesos. Claro. Para estas personas del programa Supérate, que se forman y se capacitan desde el Estado para que sean emprendedoras, pues podamos reducir, aunque sea al menos un 50% claro, de ese costo. Y ya desde que ellas inician, tienen la visión de convertirse en emprendedoras que podrán ser empleadoras de claro, más personas en su localidad. Y empiezan a facturar al fisco y demás. Exactamente, se pueden aprovechar de los beneficios de los préstamos, de todo lo que las facilidades que le da la formalización. Gloria, bueno, terminamos el ciclo, me involucro, empiezo en la formalización. ¿Cómo ustedes garantizan, verdad, que se haga lo correcto, es decir, el seguimiento? Sí, esencialmente todos estos programas requieren un seguimiento, un acompañamiento que sea ampliado. No, lamentablemente lo que hemos aprendido en las experiencias de este tipo de programas es que se requiere un tiempo de al menos un año y medio de acompañamiento al concluir. Claro, ese acompañamiento va cambiando, porque al principio quizás tú tengas que hacerlo cada 15 días, luego una vez al mes, claro, luego cada 3 meses. Porque vienen más. Correcto, ¿no? Y que ya va aprendiendo, va creciendo. Y otra de las cosas que estamos promoviendo es el emprendimiento asociativo mediante cooperativas y asociaciones. Ya lo hemos estado haciendo en la zona rural, con los agricultores familiares que no tienen tierra o algunos que tienen poca tierra, que lo que hacemos es que los coordinamos para que se conviertan en una cooperativa. Esta cooperativa trabaja y produce en conjunto y puede aprovecharse de ser suplidora del Estado. Ya tenemos el caso de Villa Popi, donde solo Inespre le ha comprado más de $1 millón en los últimos 2 meses a esos productores de Constanza. Estamos hablando de microproductores que tienen 4 tareas de tierra cada una. Que cosechaban para comer muchas veces y vender 2 racimos de plata. Entonces tienen la facilidad de un préstamo del Banco Agrícola, comprar un camión refrigerado para vender a sus clientes aquí en la capital.
tienen cadenas de supermercados de aquí que les compran. ¿Y la administración de esas cooperativas? ¿Cómo es ese proceso, Gloria? Sí, es un Cuéntanos. proceso de capacitación y aprendizaje constante. Nosotros solo en esa comunidad de Villa Popi tenemos 1 año y medio interviniendo con las demás instituciones del Estado. Se les capacita y se trata de instalar capacidad en la gente a nivel local, porque en algún momento tenemos que salir, no podemos continuar todo el tiempo. Dejan la base. Le dejamos la base. Por ejemplo, don Chencho, que es el presidente de la cooperativa de Villa Popi, cuando don Chencho vino por primera vez a la DGI, fue uno de los miembros de la institución a acompañar a la DGI, porque él nunca había ido a la DGI. Cuando él fue a Superfresh a cerrar un negocio, fue con nosotros. Manda la factura, así es que se hace. Fue con nosotros. Bueno, a ti te manda el que te mande la factura. Felicidades a propósito por su nueva sucursal en el aeropuerto. Ya con eso voy a cerrar la parte de emprendimiento y de inserción económica. Cuando fue don Chencho allá a Superfresh, por ejemplo, don Chencho vio unas acelgas de colores. Digo, ¿y qué es eso? Le dije, no, le dice el agrónomo de nosotros, no. Estos son acelgas de colores, pero eso se puede dar allá. Don Chencho se llevó una idea de Superfresh, de él comenzar a sembrar acelgas de colores allá, y de repente comenzó a hacerlo. Se eliminó la importación de ese vegetal y se están comprando en Villa Popi. Nosotros estamos produciendo vegetales premium, que muchos eran de importación aquí en Constanza, porque gracias a los temas de tecnología, los avances que tenemos una estación meteorológica allá, pudimos monitorear las condiciones climáticas para saber si podíamos cultivar estos vegetales. Y se puede. Y por ejemplo, el radicho, que no se cultivaba aquí, ya se le está vendiendo a varios supermercados y restaurantes y algunos hoteles también. O sea que esa posibilidad de innovar en la agricultura, de innovar en el sector social es posible cuando vemos ejemplos como estos, donde identificamos cuál es el nicho de mercado de esos pequeños productores. ¿Qué nos dimos cuenta? No puede ser el volumen, claro, porque no tienen la capacidad de producir en volumen. Supermercados pequeños. ¿Qué deben ser? Productos gourmet y premium dirigidos a un público específico que puede pagar más caro por él. Por ejemplo, un radicho en el supermercado cuesta 350 pesos. Ellos lo venden a 190, sin intermediario. Imagínate, ¿cuántos ellos vendían las lechugas hace 2 años? A 10 pesos. HL. Entonces, esa es la virtud cuando logramos conectar con el acompañamiento del sector privado, el sector público, la comunidad y evidentemente un trabajo arduo con la gente, porque esto no se hace solo. Hay que estar en el terreno, hay que estar con la gente. Y te decía de Superfresh, pues esta semana justamente, a propósito de la inauguración. Te vimos en el aeropuerto. Pero no fui porque soy amiga de Tito, no. Fuimos porque con Superfresh hicimos el primer piloto de lo que nosotros llamamos inserción laboral inversa. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es muy simple. Cuenta. Muy simple. Nosotros estamos conectando con empresas privadas, empresas del sector privado, que tienen necesidades de empleomanía en tales o cuales rubros. En el caso de la línea de gastronomía y hotelería, nosotros tenemos un centro gastronómico en Boca Chica. Eso te iba a preguntar, que eso fue de los primeros proyectos tuyos. Exactamente, este centro ya está dando sus frutos. Y resulta que la empresa Superfresh ha contratado 50 personas egresadas que son de familias de Supérate pero qué chulo. En el aeropuerto, gente de Boca Chica, que salen de ahí que salen del centro de capacitación de Supérate, fueron entrenadas, se hizo una feria de empleos allá en el centro gastronómico, los directores y los gerentes de Superfresh fueron, evaluaron el personal y de 180 empleados que tendrá esa tienda, 50 son de 50 son de Supérate. Y viven en Boca Chica. Y viven en Baracaleta, Boca Chica. Eso va a generar un movimiento económico por ahí. Correcto, entonces qué interesante es cuando unimos el sector privado, el sector público en acciones como esta. Este programa se sigue expandiendo, tenemos otras marcas y otras empresas que en ferias de empleo que hemos realizado ya están en proceso de contratación de más personas que capacitamos nosotros, que identificamos cuál es la demanda del sector privado. Ustedes se acercan. Entonces nos acercamos y hacemos ese esfuerzo junto al Ministerio de Trabajo, claro, porque hacemos una alianza, una sinergia con todo el tema de la metodología para las ferias de empleo y las capacitaciones, y eso nos ha permitido mostrar lo que el presidente quiere. La mejor política social es la creación de un empleo. Así es. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Una parte con el sector privado
y otra parte con la promoción de emprendedores que puedan ser también pequeñas empresas, medianas empresas en el futuro, que puedan contratar y entrar más personas a trabajar. Tú mencionaste algo ahorita que es sumamente interesante y te voy a hacer una pregunta muy directa. Tú mencionabas que lo idóneo de estos programas no es que tú te quedes la vida entera, es que tú tengas la opción de superarte para salir de ese programa. Correcto. ¿Se está logrando eso, Gloria? Justamente esta es la meta con la que nosotros iniciamos el 2023, porque evidentemente 2021 y 2022 fueron años de crisis. Claro. Hablar de sacar personas del programa en medio de un momento de crisis e inflación, la verdad que a mí me sorprende muchos comentarios que a veces, y sobre todo veo de economistas, de opinólogos, comunicadores, que dicen, bueno, pero si las tarjetas han aumentado es que hay más pobreza. La verdad que no hay gente que ni siquiera profundiza en los temas, que simplemente se queda en la superficie. Si se profundizara un poco, sobre todo esos expositores en los medios de comunicación, se darían cuenta que precisamente para evitar que aumente la pobreza es que el presidente Luis Abinader ha decidido ampliar el programa de subsidios. Y claro que no podemos reducir los subsidios en medio de una crisis, porque aquí parecería... De salud y una luego guerra. Económica, con la guerra. Aquí parecería, Luis, que estamos en un estadio fuera de la realidad del mundo. Como que no está sucediendo nada. Eso a según de donde tú lo estés viendo. Claro, entonces de repente yo veo estos comentarios, a veces me sorprendo porque son gente con ciertas capacidades, con cierta formación. Y sobre todo independiente. Y por politizar los temas, por generar hasta likes y opiniones en las redes sociales, emiten este tipo de comentarios. Pero cuéntanos cómo ha ido esa parte. Sí, esa parte es... Porque eso es lo importante. Claro. Nosotros lo primero que hicimos fue con la creación del nuevo programa, con el decreto 377-21, crear lo que no existía aquí, y lo apunto, lo resalto y lo subrayo, criterios de entrada al programa y criterios de salida. Claro. Porque la gente, encontramos personas que tenían 12 años recibiendo la ayuda, 10 años recibiendo la ayuda. Que es verdad que hay población que lo va a necesitar. Por ejemplo, una familia donde hay un niño con una discapacidad severa. Claro. Siempre vamos a tener que darle el apoyo al gobierno. Ahora, hay otros casos que quizás son la mayoría, que si tienen el debido acompañamiento, si tienen la debida orientación, pueden salir de la dependencia. Y justamente esa ruta es la que estamos diseñando de cara al 2023 y 2024. Es una especie de censo a Supérate. Claro, vamos a fortalecer lo que nosotros llamamos la refocalización del programa junto a Siuben, porque Siuben tiene desde 2018 con una base de datos estática. Nosotros hemos ido poco a poco actualizando en los operativos que el presidente va. Si ustedes ven, cuando el presidente va a las comunidades, hacemos registro de las personas en esos actos masivos para que Siuben pueda actualizar datos y ver. ¿Ustedes ahí con esos registros qué hacen, Gloria? ¿Depuran, ven la situación de pobreza, cómo viven, hacen descenso? Sí, Siuben, que es la institución responsable de categorizar a las familias de acuerdo a su ingreso y su índice de calidad de vida. Por un lado, pobreza multidimensional, que no solamente toma en cuenta el tema de ingresos, sino las condiciones de salubridad, las condiciones de infraestructura de la vivienda, las condiciones del entorno donde vive. Y luego está la pobreza monetaria, que es algo que ahora, antes no se hacía, Siuben está haciendo, y es que evidentemente hay gente que quizás no es pobre de manera multidimensional, pero sí es pobre monetario porque no tiene ingresos. No tiene salario. O sea, tú puedes vivir en una casa muy bonita de blog, en un barrio de clase media, pero te quedaste sin empleo o te mudaste ahí porque un primo tuyo de Nueva York te dejó esa casa y tú no tienes ingresos. Entonces tú eres pobre. Claro. Entonces esa diferenciación Siuben la está haciendo. Con estos operativos lo que estamos haciendo es levantando información para que Siuben haga descenso y actualice datos con las familias para evaluarlas y categorizarlas. Entonces, con esas jornadas que se hacen a nivel nacional, además de entregar las tarjetas, se captura datos de las personas y se actualiza esa información. Finalmente, para irnos a la parte política, porque no vamos a dejar de hablar de política contigo, ¿qué cantidad de personas, de familias tienes registrado ya Supérate? Bueno, Supérate a la fecha, ustedes recuerdan que en marzo de este año, el 27 de febrero, el presidente anunció que a partir de mayo iniciaríamos la inclusión gradual de 300.000 personas al programa. Esto ha sido un proceso arduo porque pasamos por la lastimosa situación del fraude del programa, donde se afectaron 100.000 familias. Entonces tuvimos que trabajar
el tema del fraude y el tema de las inclusiones al mismo tiempo. Pero, afortunadamente... Ahí también hubo mucha gente que habló sin investigar nada. Sí, lamentablemente aquí cualquiera emite una opinión. ¿Cuántas familias, Gloria, tenemos? Tenemos 1.450.000 familias a la fecha de agosto de este año y es muy probable que cerremos el año con 1.550.000 porque a pesar de que hablamos de 1.600.000 familias, la verdad es que hemos agregado más de 300.000. El presidente prometió 300.000, pero ya vamos a llegar a las 400.000. ¿Por qué? Porque hemos identificado muchas personas que están con salarios por encima de 20.000 pesos y han sido excluidas. Entonces hemos hecho entrada y salida de personas, con lo cual, aunque quizás no lleguemos al 1.600.000 este año, sí vamos a sobrepasar más de las 300.000 inclusiones de las familias. Entonces eso es un dato muy importante para nosotros, porque además nos presenta la cifra más alta de cobertura en protección social. Les recuerdo a la gente que estas personas reciben 1.650 pesos en alimentos y tenemos por otro lado lo que fue el subsidio del gas que se aumentó de 228 a 470 pesos y cubre 1.350.000 familias. Y ahí aumentamos 400.000 familias a la fecha. Y luego está Bono Luz, que es el dolor de cabeza de mucha gente. Y tenemos un importante desafío, es que mucha de nuestra gente que está en la tarjeta no tiene contratos con las EDES. Y estamos trabajando para que la gente se formalice con la garantía de que va a tener este subsidio, que ahora es de 705 pesos, porque aumentamos a 100 kilowatts el subsidio. Antes el promedio era un 70 kilowatts, ahora estamos ampliaron que más. No es un aumento económico, pero se refleja. Claro, en el consumo, y esto a la fecha de diciembre llegaría a unas 400.000 familias. Sigue la obligatoriedad de llevar a los muchachos al médico, a la escuela. Nosotros con el tema de educación estuvimos en pausa por lo relacionado a la pandemia, pero a partir de este nuevo año escolar se reactiva. Estuvieron, vamos a decir que en un proceso de excepción mediante todo el tiempo de la pandemia y la crisis económica. Sí comenzamos a trabajar este año las corresponsabilidades de salud, de la vacunación y de los cuidados y la visita médica, y ya a partir de este año trabajaremos en apoyo con el Ministerio de Educación todo lo que es el tema de la asistencia escolar. Gloria, finalmente tu evaluación en 2 minutos del proceso que culminó el Partido Revolucionario Moderno y que fuiste, ¿verdad?, llevada por méritos a la Comisión Ejecutiva, que es el máximo organismo. Bueno, yo debo decir que este fue un proceso de mucha madurez política, de verdad que no solo la culminación con el Comité Nacional y las nuevas autoridades en la dirección ejecutiva, sino con todo el trabajo que se hizo a nivel nacional. Yo tuve la oportunidad de trabajar junto a 24 compañeros dirigentes nacionales en lo que fueron las comisiones de consenso, dirigido por Andrés Bautista. Por eso me tocó estar en 3 provincias junto al compañero Julito Fulcar, y estuvimos desde hace 3 meses trabajando los consensos en los territorios. Logramos, como anunció nuestro presidente José Ignacio Paliza, que cerca del 90% de nuestros organismos lograran consensuar, lograran unificar planchas para presentarlas para las nuevas autoridades del partido. Eso es un éxito porque justamente demuestra una madurez política de nuestra dirigencia a nivel de zonas, municipios, provincias, y además demuestra el respaldo que le dan al presidente Luis Abinader, el compromiso que tiene el PRM como partido con su presidente, y que además él tenía una cifra que dijo que era un 85% de consenso y logramos un 90%, o sea, que sobrepasó la expectativa. Se dejaron prácticas en el pasado. Así es, yo decía hace unos días que a diferencia de otros gobiernos y otros partidos en el gobierno, se nota que este es un partido con mucho más madurez, porque si recordamos las convenciones del PLD, bueno, eran desastrosas. Y salieron divididos de la muertes, escenarios violentos, y luego en una hasta se dividió el partido, o sea Así que es. Evidentemente el PRM se fortalece como partido, de los procesos. Se fortalece como partido, se abre la sociedad, tenemos una nueva dirección ejecutiva donde hay más jóvenes, donde hay más mujeres, donde hay actores de la sociedad civil que se integran, como es el caso de Roberto Salcedo, actores que vienen de otras organizaciones, que suman, que conectan con otros sectores que tradicionalmente no teníamos en el PRM. En el caso de Hito Bisonó, que es un político de larga data y que además
trabajó y aportó para que el presidente fuera y ha sido uno de nuestros mejores ministros. O sea que el PRM está renovado, tenemos más mujeres jóvenes también en la dirección ejecutiva del partido, mujeres con más trayectoria, más experiencia. Mateo está por ahí Elizabeth, contigo. que es una joven también, bueno. o sea, las dos somos las mujeres más jóvenes que tienen la dirección Usted siempre ejecutiva. como donde está, como de las más jóvenes. Bueno, fuiste diputado muy joven también. Me tocó ser diputada muy joven, así que yo creo que el PRM tiene ahora un desafío importante, que es prepararse para lo que serían las candidaturas de los senadores, Porque diputados. la presidencial está definida. Sí, no, definitivamente hay un sentimiento, yo creo que casi unánime en el partido, de que la continuidad del presidente es necesaria para que el legado y la visión que como partido hemos enarbolado se pueda materializar. Y darle el chance en un tiempo que no sea tan convulso. Evidentemente este ha sido un momento de muchas convulsiones, de muchos desafíos, y ha demostrado el presidente ser un hombre de extrema responsabilidad, de gran compromiso y sobre todo con una gran sensibilidad y una humildad extraordinaria, que creo que yo le decía a una amiga de uno de los organismos internacionales esta mañana, que nosotros no estamos acostumbrados a un presidente así. El presidente Luis Abinader es un presidente atípico, es un presidente que nos sorprende cada día con su actitud, con su sencillez, con su humildad y sobre todo con su compromiso con sus comunidades y con la gente. Gloria, gracias. ¿A ti? Con Gloria se puede hablar de muchos temas. No, tú me tienes que invitar para 2 horas. Tiene que volver después, pero será ya después que dé a luz. Tú me tienes que poner, aunque sea una vez al mes aquí, para yo venir a hablar de los programas sociales. Vamos a hacer, es un compromiso. Gloria Reyes fue nuestra Gracias. invitada este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. Dos víctimas mortales, cientos de miles de personas sin suministro eléctrico, miles de desplazados y una decena de localidades incomunicadas fue la marca dejada por el paso del huracán Fiona por República Dominicana. El gobierno anunció que construirá 8.300 viviendas durante una jornada especial en zonas afectadas por el huracán. Entidades dominicanas han anunciado apoyo a las acciones de reconstrucción. El Banco de Reservas destinará 100 millones de pesos a las comunidades declaradas en estado de emergencia a causa de los estragos de Fiona. En otra información, República Dominicana exigió a la comunidad internacional reaccionar ante la crisis en Haití con los mecanismos que establecen los procedimientos de ese organismo. El reclamo fue realizado durante la plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York. En el plano internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha establecido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas las condiciones para acordar la paz con Rusia, entre las que ha mencionado el castigo a la agresión rusa, la protección de la vida, la reestructuración de la seguridad internacional y territorial de Ucrania y garantías de seguridad y defensa para su territorio. Como de costumbre, gracias a nuestro equipo de prensa por ese completo e interesante resumen noticioso. Señores, no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando. Descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de Telefuturo.